mi plática les pueda aclarar a aquellos que no están familiarizados con el término, que es Industria 4.0. No es la intención de entrar en detalles, solo aspectos generales. Y el tema pues tiene que ver con el diseño de robots, diseño particularmente visto de esta manera. Los cobots pues son una familia de los robots. Entonces vamos a ver esa familia, esa gran familia de robots. Vamos a ver dónde están ubicados los cobots, por qué es importante considerar el contexto de Industria 4.0. Y el diseño al que me voy a referir es el diseño mecánico, el diseño de la estructura mecánica del robot. Espero que esto sea alentador para ustedes, puesto que su perfil es hacia la automatización. El mío también, aclaro. Eh, Sin embargo, vamos a ver cómo es muy importante contar con una estructura mecánica para después hacer la integración de todo lo necesario para que el cobot funcione. Entonces, esos son los grandes temas que vamos a platicar el día de hoy. Como les dije, vamos a hablar de Industria 4.0 un poco. Luego vamos a hablar de un cambio de paradigma. Explicaré lo que debería de entenderse por paradigmas tecnológicos. Y luego vamos a ver que dentro de la industria 4.0 los cobots forman una parte importante dentro de toda la tecnología que abarca y que tienen estos robots requerimientos de desempeño que no son cubiertos por los robots actuales. Y vamos a ver cómo a manera de procedimiento se pueden considerar premisas para poder diseñar la estructura mecánica de un cobot. Y al final voy a dar los argumentos que mostrarán por qué el problema de diseño de un robot puede ser abordado como un problema de optimización. Entonces empezamos. A lo largo de la historia se cuentan 4 revoluciones industriales. La primera y la segunda están bien documentadas en los libros de texto, casi de todos los niveles educativos. Pero la tercera y la cuarta no son tan conocidas. La cuarta revolución industrial, que es en la que ya estamos viviendo, da su nombre también al término Industria 4.0. Y esto es, ya no se le quiso llamar cuarta revolución industrial, pero es en realidad la cuarta revolución industrial. Cada revolución industrial se le llama así porque trae consigo importantes cambios en muchas de las áreas del conocimiento, del quehacer académico, del quehacer científico, comercial, etc. Los cambios más significativos que trae consigo un movimiento al que se le llame revolución industrial se refieren particularmente a 3 pilares. Cambios en la energía, en las fuentes de energía y la manera de aprovechar esa energía. Cambios en el uso de materiales para fabricar productos, para hacer artículos, para producir bienes. La materia prima es muy diferente a la que se usó en la primera revolución industrial, donde se hablaba básicamente de fibras textiles, a la segunda revolución industrial, donde se habla de acero, y en la cuarta revolución industrial se habla, por ejemplo, de nuevos materiales, materiales sintéticos. Otro pilar muy importante que le da el nombre a un movimiento de revolución industrial es el cambio tecnológico. Diría yo, es el impulso que se le da al desarrollo tecnológico. Ahí se conjunta no solamente la tecnología, sino la ciencia que respalda a esa tecnología. En la historia, tradicionalmente, en lo que fueron las primeras 3 revoluciones industriales, había países más destacados que otros y eran los pioneros en decir que ya estaban
en una nueva forma de producir, en una nueva revolución industrial. Sin embargo, eso ya no se da en la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Ahora ya hay más actores. Tan es así que, por ejemplo, este mapa nos muestra cómo en diferentes países de todos los continentes del mundo se está considerando la industria 4.0. Se hablan de programas de apoyo, de desarrollo, de inversiones, de colaboraciones. Tan es así que algunos han apostado, como es el caso de China, a decir que para el 2025 China va a ser una potencia a nivel mundial, como ya lo es, pero no solamente por la cantidad de cosas que puede producir, sino porque esté de lleno en lo que es industria 4.0. Y bueno, China es un ejemplo, pero también Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, por supuesto, son países que están levantando la mano y están apostando fuertemente a Industria 4.0. Para entender cómo van a funcionar las cosas o cómo es que están funcionando las cosas dentro de esta nueva visión de ver al mundo, que es Industria 4.0, tenemos que remitirnos a la historia, a las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales, como lo dije, traen consigo importantes cambios en el quehacer humano en general y particularmente en la producción de bienes. Antes de la primera revolución industrial, los productos que se fabricaban se hacían en casa. No había como tal un confinamiento de máquinas o de personas trabajando para la producción, para su producción. Viene la primera revolución industrial y trae consigo importantes cambios tecnológicos que se traducen en sistemas mecánicos que son incorporados para la producción de bienes. Ahí se habla entonces ya no de una producción casera, sino de una producción mecanizada. Después, con el desarrollo principalmente, con el descubrimiento de la energía eléctrica y la invención de los motores eléctricos, se incorporan estos a la producción y se habla ahora en la segunda revolución industrial de una producción en serie, donde la característica de esos dispositivos que se usaban para la fabricación o para la manufactura de bienes eran básicamente dispositivos electromecánicos. Con la llegada del avance tecnológico que se da en la electrónica, el nacimiento importante, muy importante para prácticamente todas las áreas del quehacer humano, que es el nacimiento del transistor y luego de los circuitos integrados, de la computadora, traen consigo la tercera revolución industrial, donde aparecen también los robots y propiamente las computadoras formando celdas de manufactura. Y la cuarta revolución industrial, cabe decir que ocurre no en el periodo que ocurrió el cambio de la primera a la segunda o de la segunda a la tercera revolución industrial, sino en la mitad del periodo, eso es algo significativo, ocurren cambios importantísimos, desarrollos particularmente en tecnologías de información y un cambio de paradigma que vamos a ver a continuación en qué consiste, que ahora habla de una producción inteligente. Ese cambio de paradigma del que estoy hablando es que ya no se piensa en la fabricación de artículos, en la producción de bienes, en la manufactura de artículos o productos, como productos en serie, donde los lotes de producción pues eran de varios miles. Las empresas dedicadas a la manufactura de productos en general,
consideraban la fabricación de sus productos, pero divididos en lotes. El nuevo cambio de paradigma al que me refiero consiste en que ahora ya no se van a hacer productos o lotes grandes, sino se van a hacer lotes lo más pequeño posible. Se está considerando unas cuantas unidades, tal vez no más de 50 artículos por lote. La razón de ello es que se está atendiendo ahora, o lo que se busca con ello, es hablar de productos personalizados. Y entonces, la producción inteligente que es inherente a Industria 4.0 consiste básicamente en estas dos grandes características. La automatización de procesos de manufactura ya no va a estar basada en una producción en serie, sino en una producción de artículos personalizados. Y la segunda característica de los sistemas de producción inteligentes es que van a estar conectados en red, tanto internamente dentro de una misma empresa como hacia el exterior. Y esas dos grandes características de la producción inteligente, a su vez, se dividen en 4 categorías. Se habla ahora, en la industria 4.0, de que los sistemas de manufactura deben de tener conciencia del contexto. Es decir, un sistema de producción, un sistema de producción inteligente debe tener capacidades que los sistemas anteriores en las revoluciones industriales no tenían. Y estas son las características. A esto nos referimos con la conciencia del contexto. Deben de tener la capacidad de reconocer, analizar e interpretar intenciones de producción. Deben de ser autoconscientes sobre su situación, sobre el estado de funcionamiento en el que se encuentran y sobre las opciones que tienen de actuar. La siguiente característica se refiere a la modularidad. La modularidad en las industrias precedentes ya se manejaba. De hecho, en la tercera revolución industrial, pues la que estamos viviendo en México, en general en la industria, sí se habla de módulos. Se habla de sistemas compuestos por módulos. Pero la diferencia es, dentro de este contexto de Industria 4.0, es que ya no solamente se interconecten módulos para formar un sistema más grande con más capacidades, sino que ahora exista una autoconfiguración de esos módulos. Y esa autoconfiguración va a estar dependiendo de los cambios de producto dados por las demandas de los clientes. La tercera categoría es que estos nuevos sistemas o estos sistemas inteligentes dentro de la industria 4.0 tienen una autoorganización. Va a haber necesariamente una comunicación entre los diferentes sistemas. Van a estar coordinados para actuar. Ya no es una cuestión como ocurre en la actualidad, que es un personal humano, un operador humano que tiene que ir y cambiar esa configuración si es que quiere cambiar de producto, cambiar de lote de producción. Ahora, estos sistemas deben de tener esa capacidad de autoorganizarse. Y la cuarta y última característica de esta producción inteligente es que las decisiones que se tomen están basadas en datos. Son decisiones inteligentes y que se adaptan a las condiciones tanto internas como externas. Cabe decir, la tecnología que aplica para que se puedan lograr estas características, yo creo que ya la vieron. Estamos hablando de sensores y actuadores inteligentes. Ya no solamente cumplen la función de medir una señal, en el caso de los sensores, o de
generar alguna actuación sobre alguna variable, en el caso de los actuadores, sino ahora tienen que tener necesariamente estas capacidades, ¿sí? Conciencia del contexto, modularidad, autoorganización y toma de decisiones basadas en datos. Entonces, en la industria 4.0 se identifican tres grandes áreas, o yo les llamo actores, que se entrelazan entre sí y que hacen posible esa producción inteligente. Me refiero primeramente a los clientes. La voz del cliente ya se hace escuchar. Con toda la tecnología de comunicaciones, específicamente de Internet, ustedes saben, creo que la mayoría de ustedes ha comprado alguna vez por Internet. Eso no ocurría. Antes eso no era posible. Ahora esas demandas de productos que fácilmente pueden ser analizadas, bueno, con relativa facilidad pueden ser analizadas, van a ir directamente a las empresas para que se sepa de una manera más rápida cuál es la demanda que está teniendo el conjunto de clientes para un determinado producto. Además, está la ciencia y la tecnología. Voy a hablar en un momento más al respecto. Y el tercer actor dentro de Industria 4.0 es llevar esa tecnología no solamente del cliente a la empresa, sino también a los procesos de la empresa. Entonces se habla de que esas actividades de mercadeo, compras, finanzas, recursos humanos, contabilidad, ventas, tienen que usar la tecnología disponible, cosa que eso no ocurría. Imaginemos una persona en el contexto de Industria 4.0 con toma de decisiones que no necesariamente está en el lugar donde se está produciendo el producto para la toma de decisiones. Lo estamos viviendo en la actualidad. Las empresas en la actualidad, algunas de ellas, muchas diría yo, tuvieron que adaptar sus procesos para que muchos de ellos fueran hechos desde casa, aprovechando la tecnología de información disponible. Y hablemos entonces de esa tecnología. ¿Cuál es la tecnología que resalta en Industria 4.0? Aparte de los sensores y actuadores inteligentes, se habla, por ejemplo, de RFID para la comunicación entre dispositivos. Se habla, por supuesto, del Internet industrial de las cosas, de realidad virtual, del Big Data, de tiempo real, de cloud computing. En fin, se hablan de tecnologías que ya son muy difundidas y muy extendidas a nivel mundial. Pero particularmente, pues el día de hoy yo me voy a enfocar en los cobots. Los cobots forman parte de los robots con características de autonomía que caben muy bien en Industria 4.0. Entonces hablemos de cobots. Tenemos que decir primero qué es un cobot, pero sin ánimo de crear una nueva definición o entrar en polémicas o en cuestiones filosóficas, me permití comparar a los cobots con los robots industriales y los de servicio para que podamos contrastar esas diferencias entre ellos y entonces nos quede claro qué es un cobot. Hablaré de los robots industriales, los que se han usado hasta nuestros días en la llamada tercera revolución industrial. Los robots industriales se caracterizan porque tienen un espacio de trabajo confinado, está limitado, está perfectamente delimitado y generalmente en la industria se usan con cercas para la protección de otras personas. No se concibe en general un robot industrial para la colaboración con humanos, a diferencia de los cobots. De ahí viene su nombre, robots colaborativos.
Dicho sea de paso, la colaboración no está plenamente definida. De hecho, existe polémica entre qué se debe de entender por colaborar. ¿Quién lleva la batuta? ¿El robot o el operador humano? ¿Quién es asistente de quién? Pero bueno, yo no voy a entrar en esa polémica. Yo solamente les diré, cuando una tarea de manufactura es realizada con algún porcentaje de responsabilidad entre un robot y una persona y necesariamente tienen que interactuar, ese robot es un cobot. A diferencia de los robots industriales, los cobots no necesitan cercas. La idea es que no lastimen a las personas ni dañen lo que manipulan. Por otro lado están los robots de servicio. Estos, digamos que quedan un poquito fuera del contexto industrial. Es cierto que hay robots de servicio con características de autonomía que pueden, no pueden, son usados en la industria. Las aplicaciones básicamente consisten en llevar material o herramientas de un puesto de trabajo a otro. Ese es un ejemplo de los robots de servicio. Pero bueno, los dejamos fuera del contexto industrial y seguimos la comparación de los robots industriales con los cobots. A diferencia de los robots industriales, un cobot toma en cuenta la fuerza y la velocidad, más bien define su fuerza y su velocidad en función de la presencia de operadores humanos. Un robot industrial no. Un robot industrial se programa para que opere a una velocidad y que realice cierta fuerza, y eso no se puede variar. Durante la ejecución de un programa, eso no va a cambiar. Otra característica importante de los cobots es que cuando detectan una colisión, ¿sí?, que se traduce en una fuerza inesperada, básicamente ocurrió ahí que se está generando un par inesperado en alguno de sus actuadores. Lo que va a hacer el cobot va a tener la capacidad de analizar si fue debida ese cambio de fuerza, fue debido a una colisión o fue debido simplemente a la tarea que está realizando y que a lo mejor el operador humano hizo algún movimiento indebido. Otra capacidad que tienen los cobots es que cuando hay colisiones, el tiempo de recuperación es más rápido. La gestión de alarmas es más sencilla. Bien, hablemos entonces, sigamos hablando de los cobots. Les di las características generales. Estas características se pueden distinguir en dos grandes familias: seguridad y eficiencia productiva. Eso es lo que se busca en todos los robots, pero en los robots industriales hacíamos un poquito de lado la seguridad y digamos así, descansábamos en el hecho de que el robot estaba protegido por una cerca y que de ninguna manera un operador humano podía estar cerca del robot en el momento de estar trabajando este. Pero ahora ya no. Aquí también hubo un cambio, o hay un cambio de paradigma en cuanto a los requerimientos de desempeño de un robot, de un cobot. Lo que debemos entender por seguridad es que el robot debe de tener la capacidad de trabajar con potencia y fuerza limitadas a niveles seguros para el usuario. Y lo que debemos entender por eficiencia productiva, o más bien, el cómo logramos esa eficiencia productiva, tiene que ver con el diseño del cobot, con que se agilice la puesta a punto del robot y con que los procesos de manufactura para los que se emplea el robot sean eficientes.
Entonces vamos a hablar, como recuerden, el tema es diseño de cobots en un contexto de industria 4.0. Me estoy refiriendo lo reitero, me estoy refiriendo al diseño de la estructura mecánica. ¿Por qué? Porque hablar del diseño del robot es un problema integral que considera no solamente la estructura mecánica, sino la parte electrónica, la parte algorítmica, etcétera. Pero quise referirme al diseño mecánico porque, pues, sin el diseño mecánico no hay estructura mecánica y si no hay estructura mecánica no hay cobot. Entonces, bueno, es una de las partes más importantes en el diseño integral de un cobot. Así que veamos cómo logramos la eficiencia productiva. La eficiencia productiva la podemos desarrollar o considerar en dos etapas. La primera es la etapa de diseño y la segunda es cuando el robot ya se va a poner a trabajar. Es la puesta a punto y la eficiencia del proceso de manufactura. En el diseño que yo le llamo un diseño ad hoc, estoy hablando con el término ad hoc de que satisface los requerimientos que se le pide porque es diseñado para eso. Fue pensado para que los cumpla. Entonces, ¿cómo logramos un diseño ad hoc? Tenemos que hablar de que un diseño ad hoc se logra con la selección de la configuración geométrica del robot. Miren, hago aquí una observación. Si ustedes revisan la literatura, la información de Internet en general, sitios web, videos, etcétera, creo que todos hemos visto un cobot, en imágenes al menos, ¿no? En videos. Y pareciera que todos son del mismo diseño, ¿no? ¿No creen? Ese diseño se refiere aproximadamente a lo que es un brazo articulado, ¿sí? Esa configuración, se llama configuración geométrica, es un brazo articulado. Pero a nivel industrial y en robótica particularmente, se reconocen 5 geometrías. No solamente brazo articulado, están los robots SCARA, los cilíndricos, los cartesianos y los esféricos. Entonces, por configuración geométrica, yo no me estoy refiriendo solamente a usar lo que está de moda, sino por seleccionar esa configuración geométrica de acuerdo a la tarea, al proceso donde se va a ocupar el robot. Conjuntamente con la configuración geométrica del robot, hablando de un diseño ad hoc, se tiene que contar con sensores que midan las variables de posición, velocidad y fuerza propias del robot. Esos sensores son los propioceptivos. Y a diferencia de los robots industriales, los cobots usan ahora, o deben usar, servomotores de baja inercia. En cuanto a las características de la puesta a punto y la eficiencia del proceso de manufactura, podemos hablar del control automático, de de inteligencia artificial, de heurística, de sensores no propioceptivos, es decir, los que están mirando ya no las variables del robot, sino el entorno, por ejemplo, los sistemas de visión, y tecnología de actuadores elásticos, particularmente para el diseño de herramientas del robot. También se tiene que hablar de un método más propicio de programación de cobots. La tendencia en los métodos de programación de cobots es que sea una programación gráfica, ya no textual como se acostumbraba
hasta la tercera revolución industrial. Y por supuesto, lo que viene en la programación de cobots es usar realidad virtual e incluso realidad aumentada para poder hacer esa programación. Y bueno, tiene la marca, independientemente de la marca de robot de la que estemos hablando, tiene que tener opciones o más bien una facilidad para ponerse a punto. Se habla, por ejemplo, de minutos para poder trabajar con un robot, con un cobot, a diferencia de días, ¿sí? que eran los normales para poder trabajar con un robot industrial. Y por supuesto debe haber un buen entendimiento del proceso de manufactura y de la tecnología asociada al proceso de manufactura para poder aprovechar mejor al cobot. Esto es la eficiencia, es como se cubre el requerimiento de eficiencia productiva. Por otro lado, viene uno de los requerimientos, el otro requerimiento muy fuerte, que es el requerimiento de seguridad. ¿Y cómo logramos, ya en términos de resultados, cómo logramos limitar la potencia y las fuerzas a niveles adecuados para un posible contacto, ¿sí? Pero sin sacrificar la productividad? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Entonces, se tiene necesariamente que hablar otra vez de un problema de diseño. Es decir, el problema se tiene que resolver no ya cuando está el robot, sino desde antes. Se tiene que diseñar ad hoc al robot. ¿Qué hacemos o a qué nos referimos cuando estamos abordando el problema de seguridad? Nos referimos a las formas geométricas que van a tener los eslabones y a los materiales que vamos a usar para construirlos, lo cual nos va a dar finalmente la estructura mecánica del robot. Igual tenemos que hablar de sensores propioceptivos, sin los cuales no se podría lograr el tema de la seguridad, y para no entrar en contraste con la eficiencia productiva, pues se tienen que seguir usando los servomotores de baja inercia. El tema de seguridad en una segunda etapa después del diseño también se divide en dos partes. Yo lo veo así, como la valoración de los riesgos potenciales de colisión o daño y la detección de colisiones, es decir, el antes y el después. Para lo que es el antes de que ocurra una colisión, se tienen técnicas que caben en el control automático, inteligencia artificial, heurística, y se sigue hablando de sensores no propioceptivos y actuadores elásticos, la gestión de alarmas y la tecnología de manufactura. Quiero hacer, si se dan cuenta, bueno, antes de hacer una observación muy importante, si se dan cuenta, el tema de seguridad y el tema de eficiencia productiva se dividen ambos en dos partes, en el diseño y en una etapa posterior al diseño. Y tienen cosas en común, otras cosas son diferentes. Pero vean, quiero hablar ahora del tema de la heurística. Puse control automático donde caben las leyes de control, la teoría de control que ustedes conocen muy bien, inteligencia artificial también como una gran familia orientada a la implementación de métodos computacionales y la heurística. Hablo de la heurística como una técnica para la solución de problemas que no garantiza una solución óptima o mejor.
La heurística, por ejemplo, hace uso de la experiencia. Ese es un método heurístico. Cuando la decisión que tomamos está basada en la experiencia, decimos, es un método heurístico. Y uno clásico en los cursos, ¿no? Con los estudiantes, todos hemos pasado por esa etapa. El de prueba y error. Ese es otro método heurístico. Yo puse heurística, pero también me refiero a la meta-heurística, que es otro importante método. La diferencia entre heurística y meta-heurística es que la heurística se aplica solo a un tipo de problemas y la meta-heurística aplica a una diversidad mayor de problemas. Entonces ya dependerá de si se usa heurística o meta-heurística, ya dependerá del criterio del diseñador. Bien, y hablando de diseño, ya estamos llegando a la última parte de la plática. Hablando del diseño de la estructura mecánica del cobot. Primero quiero decir, es un problema multidisciplinario. De hecho, interdisciplinario, porque confluyen diferentes disciplinas. Por eso se habla de un diseño mecatrónico. Yo quise dividir el proceso de diseño en etapas y donde cada etapa tiene un punto de partida y hace ciertas consideraciones que son tomadas para la etapa posterior. A eso yo le estoy llamando premisas de diseño. La primera premisa que se debe considerar es la definición de la aplicación del cobot. ¿Para qué vamos a usar al cobot? Y la segunda es, ¿cuál es el espacio de trabajo en el que debe trabajar el cobot? Ya que se definió la aplicación y el espacio de trabajo, el siguiente paso en el proceso de diseño de la estructura mecánica de un cobot es que se tienen que definir las capacidades del cobot, velocidades, alcance máximo, fuerza máxima que debe de tener el cobot para que pueda realizar la tarea. Ya que se tiene claro todo esto, la siguiente etapa consiste en la definición de la configuración geométrica del robot. ¿Cuál de las 5 configuraciones geométricas más comunes es más conveniente para la tarea que se va a realizar? Ya que se tiene todo esto, entonces ahora sí vamos a pasar a la definición de formas de los eslabones y a la selección de los materiales que los van a conformar. Todo esto me va a definir entonces la estructura mecánica del cobot. Cuando se está en este proceso de definición de formas de los eslabones y de la selección de materiales, se asume que contamos con sensores propioceptivos y con los servomotores de baja inercia y al menos con un algoritmo de control. Puede ser de posición, que por las características del proceso de diseño, yo diría que sea de seguimiento de trayectorias. Entonces, ya que se tiene esto, este problema de diseño mecánico de la estructura del robot, o de diseño de la estructura mecánica del robot, es un problema de optimización. Les voy a decir por qué lo veo así. Vean. Digo que es un problema de optimización porque si nosotros reducimos la energía que puede desarrollar el robot a la hora de estarse desplazando, necesariamente vamos a reducir el impacto en una colisión, o más bien la gravedad de una colisión. Entonces, si yo me enfoco en reducir la energía que puede desarrollar el robot,
pues estaré atacando entonces los requerimientos de seguridad, ¿sí? Indirectamente, vamos, pero los estamos atacando. Entonces, ¿cómo veo el problema ¿por qué lo veo como un problema de optimización? Miren, partimos de una geometría, ¿sí? Esa ya está identificada, no nos tomó un algoritmo, no tuvimos que hacer ese esfuerzo para definirla, esto se define por la tarea que queremos que realice el robot, ¿sí? Pero las formas geométricas, eso es lo que no está muy claro. Miren, aunque está de moda que se hagan formas cilíndricas, si se dan cuenta, la mayoría de los cobots, creo que todos, tienen una forma cilíndrica. Bueno, esa es una opción. Y esa sería nuestra geometría particular, preliminar. Ya con esto, entonces, consideramos diferentes materiales. Pero para hablar de diferentes materiales, hablamos de diferentes propiedades asociadas a cada material. Eso es lo que tomamos como entrada. Esas variables, aquí puse algunas: resistencia, dureza, tenacidad, flexibilidad e inercia, finalmente se definen por parámetros. Son variables, dependiendo del material. Entonces, si nosotros lo consideramos como un problema de seleccionar los mejores parámetros para obtener la energía óptima, ese es un problema de optimización. Y al final, cuando logremos seleccionar las mejores propiedades de esos materiales que conforman la estructura mecánica, vamos a tener entonces los materiales identificados y las geometrías también identificadas de manera óptima. ¿Qué recomiendo para la optimización? La optimización puede ser abordada por diferentes técnicas. Sin embargo, por la complejidad de un modelo dinámico de un robot y por toda la cantidad de variables que hay, la nueva tecnología de sensores, de actuadores, yo recomiendo que al menos en una primera aproximación se usen métodos heurísticos o metaheurísticos, ¿sí? Eso no significa que lo vamos a hacer, ¿cómo decirlo?, de una manera fácil. No estoy queriendo decir eso. Para lograr el proceso de diseño tenemos que contar con herramientas de análisis y de diseño, perdón, de sistemas multicuerpos. Yo recomiendo la técnica de prototipado virtual, que es, fíjense, no es construir al robot, no es hacer un prototipo y luego probarlo y decir, nos equivocamos. Resulta que todo lo que invertimos en sensores, actuadores y materiales, pues, ¿qué crees? No es óptimo. Así que va para atrás, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es contar con herramientas que con relativa facilidad y economía nos permitan hacer esa valoración. Y por eso hablo del prototipado virtual, donde el robot no nada más se hace en 3D, sino se incluye la dinámica del robot ahí. Y hay un software propicio para esto, que es Adams, de MSC Software. Y he llegado al término de la discusión. Faltan las conclusiones para cerrar entonces la charla y dar paso a las posibles preguntas que ustedes quieran realizar. Y entonces, a manera de conclusión, decimos: la industria 4.0 ya nos alcanzó. Ya otros países han reaccionado antes que nosotros. Tenemos que reaccionar nosotros también. Viene el cambio de paradigma tecnológico, varios, ¿no? El más importante es la producción inteligente.
La producción inteligente ya no es opcional si cualquier compañía quiere ser competitiva. Si no hace, ahora sí que si no se sube al barco, pues no sé qué pueda pasar. Va a ser una catástrofe para esa empresa. Los cobots son una pieza clave en la producción inteligente. Hay más tecnología, pero lo que ocupa mi interés particularmente pues son los cobots. Su diseño es un problema multidisciplinar, complejo, altamente complejo. Sin embargo, se puede dividir, se puede abordar en fases. Yo recomiendo que se aborde primero el diseño de la estructura mecánica del robot, porque este afecta a todo lo demás. Y que el problema de este diseño de la estructura mecánica se puede ver como un problema de optimización. Esa es mi plática. Yo les agradezco mucho a todos su atención y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su charla. Pues bien, jóvenes, si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano para que podamos participar de forma ordenada. En lo que se animan a preguntar, doctor, yo sí tengo una duda. Sí, por favor, adelante. Este tipo de robots se Sí, trabajan o se revisan desde la licenciatura o ya es hasta posgrado donde se puede ver todo lo que a su diseño se refiere. ok, pues es lamentable, yo debo reconocerlo. El tema de Industria 4.0 nos alcanzó y nos agarró, lamentablemente, lo reconozco, nos agarró desprevenidos. Yo no veo en los planes de estudio, al menos varios que he consultado por actividades de diseño, no voy a entrar en detalles, pero de varias ofertas educativas en México, no se está considerando como un tema de estudio. Posiblemente ya se incorpore en el nivel licenciatura. Es decir, lo que se ve en la actualidad en los planes de estudio son los robots industriales, los tradicionales. Ya. Puede ser que se estén haciendo esfuerzos por separado, ¿no? Que todavía no se esté trabajando de forma colaborativa, ¿no? Cerrando filas. Yo recuerdo que cuando estaban los albores de las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica, por Sí, ejemplo, se hablaba mucho de algunos estándares que nunca llegaron a despegar comercialmente, ¿no? Como por ejemplo banda ultra ancha, que pasaron muchos años, ¿no? Hasta hace poco es que ya se encuentran algunos productos. Todavía habría que ver qué tanta penetración pueden tener en el mercado, ¿no? Pero sí, bueno, vaya, la analogía es esa, ¿no? Que parece ser que se hacen esfuerzos de forma, a lo mejor hay grupos que se dedican al estudio, al diseño de este tipo de robots, pero no como de forma aislada, ¿no? Como que todavía no se busca la sinergia, ¿no? Con otras áreas que pudieran complementarse. sí. Yo quiero expresar algo, espero que no se vaya a tomar como como un reclamo, una queja, pero yo creo que hemos malorientado nuestros esfuerzos para el estudio de los robots. Me refiero a que los robots son, en serio, son, al ser muy complejos, tienen muchas áreas que nos pueden llevar a su estudio y la verdad todas son bastante retadoras intelectualmente, pero son fascinantes, o sea, porque, porque conjuntan conocimientos pues de todas las áreas, matemáticas, electrónica, control. Entonces, el tema da para mucho. Sin embargo, ese mi comentario, nos hemos preocupado más porque los alumnos sean operadores de robots
y no diseñadores de robots. Y esta misma inquietud se le ha transmitido a algunos alumnos que dicen, yo quiero aprender a mover al robot. O sea, a mí no me interesa cómo funciona, me interesa mover al robot. Y pues esa mentalidad nos hace pues, seguir siendo dependientes de que otros desarrollen esas tecnologías cuando nosotros tenemos perfectamente la capacidad de hacerlo. Creo que es algo que se tiene que revisar a nivel academia para cambiar ese enfoque. No somos operadores. La operación de un robot se le enseña, con todo respeto, se le enseña a un estudiante que no tenga conocimientos de ingeniería y la aprende. ¿Sí? Un niño de secundaria lo enseñamos a mover al robot y lo va a hacer. Pero hay otros retos ingenieriles, científicos, que están ahí, ¿no? Con el robot, que no se han resuelto y que, por supuesto, que son una buena oportunidad para que los abordemos estudiantes, profesores e investigadores. Ok, doctor. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera externar? A lo mejor porque el tema es como que más de mecánica, dijeron, yo no quepo ahí, ¿no? Pero yo aclaro una cosa, doctor, este, yo no soy mecánico, ¿eh? Yo no soy mecánico, yo soy electrónico. Lo dijo el doctor Luis Abraham cuando me presentó. Sin embargo, pues es un tema apasionante, ¿no? Y que hay que considerar. Y yo les digo, o sea, con el perfil que ustedes tienen todo para hacerlo, para abordar el Sí, problema también. sí, sí, definitivamente en la facultad tenemos pues una buena cantidad de gente con el expertise en robótica, en control, en sistemas digitales, ¿no? Así es, Y la formación que llevan los chicos, pues está muy enfocada hacia esas áreas, ¿no? así es. Sí, coincido completamente con usted, doctor. Pues no sé si sea por la hora o qué, pero andan muy tímidos los muchachos. Sí, Bueno, pues entonces le vamos a dar las gracias, doctor, por su presentación, muy sí. interesante. Voy a dejar de compartir porque no los veo y ya me paso acá con ustedes. Y pues yo Claro, les agradezco mucho a todos su participación y bueno, estoy para servirles, si me permiten, estoy para servirles, soy de casa, jóvenes, soy de casa, tengo muchas ganas de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y bueno, hay temas, creo yo, en los que podemos considerar colaboraciones, pláticas, me daría mucho gusto hacerlo. Y bueno, les deseo éxito en sus proyectos y gracias por haber participado. muchas gracias a usted, doctor. En breve le hago llegar su constancia y pues seguimos en comunicación. Claro que sí. Que tengan todos buena tarde. Nos vemos la próxima semana en el siguiente seminario. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.